Toca la camarita que está abajo, Perla. Abajo hay una camarita que tiene como un más. Ahí. Toca esa y me va a aparecer a mí un cartel. Ahí te invité yo. Te mandé una solicitud yo también. Bueno, a ver, acepto acá. A ver si estamos. Ahí está. ¡Ay, Perla! Ahí ¿Lo está, logramos? lo Bueno, logramos. para que me voy a ubicar en algún lugar que, como dijo Lore, no tenga la luz tan en contra. Yo ni Sí, sabía que era esto. A hoy, ver. hoy estuviste bien. Mira, yo ni prendí la luz acá. Hablando de luz. Uy, por Dios. Uy, 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 uy. Bueno, después de unos pequeños, pequeñísimos problemas técnicos, lo estamos logrando. Vamos a poder hablar con Perla Herstein. Mientras tanto, para los que no la conocen, te voy presentando. Perla es la directora de la Escuela de Danza de Gurdjieff, acá en Argentina. Le vamos a hacer unas preguntas para que nos cuente un poco de qué se trata esta danza sagrada. ¿Estás bien ahí, Perla? ¿Me escuchás No, bien? perfecto. No estaba leyendo que ponían si necesitan que ingrese me avisan y no sé cómo avisarle. No, nos vamos a quedar así, como Ok. estamos. No movemos Por nada. las, por las dudas no toquemos nada. Dale. Ya. Ay, Perla, bueno, gracias por haberte hecho este tiempo. Sé que estás a full siempre y encima estás ahí. Así que bueno, nada, Sí. muchas gracias. No, Muchas por favor, gracias. gracias a vos por querer conectarte con nosotros. No, por favor. Bueno, ya estamos en hora, así que igual va a quedar la grabación acá para los que después la quieran ver. Vamos Sí. a comenzar a charlar. En realidad, te quiero hacer un montón de preguntas y voy a empezar por lo principal que sería quién fue Gurdjieff para la gente que nunca lo escuchó nombrar o solamente lo escuchó. ¿Quién fue? Bueno, Gurdjieff fue una persona como cualquiera de nosotros, que tenía una gran sed de saber cuál era el sentido de su vida en lo personal y cuál era el sentido de la vida del ser humano también, en general. Y nació en Armenia, o sea, en un ámbito ya de características muy espirituales, y se dedicó toda su vida a buscar respuestas a estas preguntas y simultáneamente en algún momento también a transmitir lo que él fue aprendiendo a lo largo de su vida en estos viajes que él hizo, eh, donde lo que quería era encontrar otros que tuviesen deseos como el que tenía él, o sea, compartan con él esta necesidad de encontrar cuál es la respuesta a toda esta incógnita de cuál es el sentido de nuestra vida y al mismo tiempo ponerse bajo el ala de maestros que podían ayudarlo a encontrar esta respuesta o estas respuestas. Buenísimo. Bueno, ya saben. ¿Y qué es esto del cuarto camino? ¿Qué es el cuarto camino? Bueno, el cuarto camino es un camino que Gurdjieff le pone este nombre, o sea, lo caracteriza de alguna manera como para que la gente, no sé, así como hay técnicas o como hay eh, disciplinas o como hay caminos. Él lo llamó cuarto camino porque, por un lado, es un camino adaptado para que la gente de Occidente pueda practicarlo, pueda llevarlo a su vida cotidiana. Y, y se llama cuarto camino porque incluye características de otros tres caminos que no son tan simples de transitar en Occidente, que son el camino del fakir, o sea, el camino del cuerpo físico, el camino del monje, que es el camino de los monjes que viven en templos, y el camino del yogi. El primero trabaja sobre el centro motor, el segundo sobre el centro emocional, el tercero sobre el centro intelectual, y el cuarto camino se dice cuarto porque integra estos tres,
pero además lo adapta al mundo occidental, como para no generar ni reacción, ni tampoco la necesidad de tener que retirarse de la vida. O sea, uno no, para trabajar con este camino no tiene que dejar ni su familia, ni sus amigos, ni su trabajo, ni nada de lo que consiste en su vida, así que para mal y para bien, porque esto tiene un gran beneficio y también una gran dificultad, el camino se transita mientras uno transita su vida cotidiana normalmente. Sí, eso está bueno porque a veces uno dice, bueno, a ver, la introspección y todo ese trabajo espiritual y uno se imagina que tiene que estar solo, lejos, encerrado así en un templo. Es como que tenemos esa idea, ay, bienvenido, tenemos otro invitado, invitada. Este, ¿Me escuchás bien, Perla? Sí, perfectamente. Te digo que a veces uno tiene la idea de tener que alejarse y estar solos. Entonces, esto de poder integrar y tener una vida normal y sin embargo poder transitar por eso está buenísimo. Es una opción. Bueno, por eso te decía que es un camino adaptado al mundo occidental. El lenguaje también está adaptado al mundo occidental y todas las prácticas que hacemos están adaptadas al mundo occidental, pero paradójicamente tienen todas las características de los caminos que no son de Occidente, que son de Medio Oriente o de Oriente. Ujú. Bien. ¿Por qué se considera que es una danza sagrada? Bueno, lo de la danza, o sea, las danzas sagradas, lo que se llaman danzas sagradas, son uno de los aspectos que constituyen este cuarto camino. Ni son lo único que constituye el cuarto camino, eh, ni son tampoco como un aspecto más entre todos los que lo constituyen, sino que las danzas tienen un lugar muy importante. Las danzas en general tienen un lugar muy importante en todas las tradiciones espirituales. Y bueno, y acá también tiene su lugar importante y se llaman sagradas porque el tipo de práctica que hacemos busca que cada uno encuentre justamente un lugar sagrado en uno, que cada uno de nosotros puede encontrar un lugar sagrado en uno. Y es una práctica muy estricta, muy específica, con danzas muy puntuales, con una música que es eh, también una música muy puntual para esas danzas, y también estas danzas se las considera como un lenguaje que uno puede leer en las danzas de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a leer en Occidente, y, y se puede leer a través de los movimientos. Entonces, es bien raro para nosotros occidentales, porque si yo te digo que vas a bailar una danza y vas a recibir una enseñanza, no vas a entender cuál, porque nosotros primamos la fuerza de la mente, primamos a la mente como único representante de comprensión. Sin embargo, las danzas están consideradas como el corazón inmaculado de este trabajo, porque dentro de las danzas hay un mensaje que se transmite de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, o sea, no se transmite con la palabra y no se transmite con los textos, sino que se transmite en práctica, digamos, en prácticas vivas, y que las recibimos directamente de otras personas que las recibieron o de Gurdjieff eh, o de los sucesores de Gurdjieff, y Gurdjieff mismo lo recibió en templos en Medio Oriente o en Oriente, y después agregó algunas danzas compuestas por él, también basadas en estas mismas danzas antiguas que recibió en estos templos. Eso que decías de los movimientos, bueno, para los que no vieron nunca cómo era, yo subí una fotito para que tengan una idea, sí, son como movimientos muy, muy rígidos. Cada movimiento tiene su significado, tiene que ver con esto que decís que se quiere transmitir y enseñar. Son como Los muy, no sé movimientos, si es yo, rígido la palabra. yo no los siento rígidos, sí son o sea, vos pensás que si cada postura del cuerpo tiene un significado, sería como una letra. Si vos modificás la postura de un brazo, modificás la postura de una pierna, ese mensaje que entra por otro lado, que no es la mente, va a ser diferente, porque yo tomé una posición diferente. Por eso es tan importante que las posturas estén bien tomadas. Personalmente no las siento rígidas, tal vez viste danzas derviches, que son más firmes, pero no sé si viste danzas de mujeres, que son como mucho más gráciles, digamos, mucho más sueltas. Y
y literalmente se considera un alfabeto. Entonces, lo que sí se requiere es que uno esté muy conectado, o sea, muy conectado, no, esté muy atento a una repetición muy precisa de las posiciones que constituyen cada danza. Así como cada danza tiene una música, o sea, la danza y la música van juntas. Para cada danza hay una música que es la música para esa danza y para ninguna otra. Y para cada música hay una danza que es esa danza. Y ese conjunto de música y danza es lo que constituye este mensaje que se transmite a través del cuerpo. Bien. Creo que no quise decir rígida, creo que lo que quise decir fue No, está bien específica, igual. porque es como que son movimientos muy, muy específicos, creo que la palabra era esa, específicos, ¿no? Como decís, cada música, cada danza, cada movimiento quiere decir una cosa. ¿Qué tiene que ver en esos movimientos que son como coreografías, eh, o son coreografías? ¿Qué tiene que ver el eneagrama? Porque veo que se ponen a veces figuras geométricas cuando uno ve todo el cuadro de las personas bailando. Sí. ¿Cómo Mira, se usa eso? hay una sola figura geométrica que pudiste haber visto, que es el eneagrama. No hay varias figuras geométricas, es la única. Es la única figura geométrica que podés ver cuando en algún grupo, cuando bailan o en el piso o en un techo, digamos, o en una imagen enfrente de la gente danzando, porque una gran parte de las danzas, alrededor de la mitad de las danzas, están basadas en el eneagrama, que es un símbolo, y que lo que hacemos nosotros, sí lo interpretamos, o sea, estudiamos el eneagrama, pero además lo bailamos, lo bailamos. Pero, ¿y qué simboliza, qué representa? Para el que nunca escuchó Mira, la palabra eneagrama, digo. sí, mira, el eneagrama es un símbolo muy complejo, o sea que transmitirlo así rápidamente en una situación como esta es un poco complicado, pero te puedo decir muy por encima. Es un símbolo que lo que busca es, lo que busca no, lo que expresa el símbolo es la manifestación de leyes a las cuales las personas estamos esclavas. Entonces, así como muchas veces uno cuando habla de su búsqueda, para quien la tiene, habla de la libertad o anhela la libertad, lo que busca justamente es no la libertad exterior de poder salir a la calle y decir cualquier cosa, o la libertad de, qué sé yo, no sé, de hacer algo que llame la atención, porque para mí eso no es la libertad, sino la libertad de los mecanismos automáticos que tenemos. Entonces, dentro de este símbolo están expresados de manera muy clara cuáles son estas leyes a las cuales estamos esclavos, cómo funcionan estas leyes y cómo podemos trabajar primero para reconocer esta influencia en nosotros y siempre y cuando nos interese realmente esta libertad, ¿no? Y después de reconocer. Ay, ahí se quedó tildada un ratito Perla, debe ser internet nada más. A ver. Espera, Perla se cortó, no sé si vos me seguías viendo, pero se tildó hace un Sí, no, segundo. no te vi un momento, pero te esperé y ahora estás de nuevo. Por eso se nos cortó la transmisión unos segundos. Retomá, porfa, para los que no escucharon. Bueno, no sé dónde se cortó, pero lo que yo te estaba diciendo, vos me preguntaste por el eneagrama, qué significaba, entonces yo te decía que el eneagrama es un símbolo muy complejo que se expresa dentro de ese gráfico que viste, que también lo viste en lugares, en las paredes, en lugares frente al lugar donde se baila, o en el piso, o en el techo. Es el único símbolo que vas a ver en donde se hacen movimientos, estas danzas. Y este eneagrama simboliza de una manera muy clara y muy fácil de, bueno, no sé si fácil, pero muy comprensible, leyes bajo las cuales estamos esclavos las personas. Y para quien quiere verdaderamente estudiarse, para conocerse, en el eneagrama están manifestadas muchas de estas esclavitudes que tenemos, que lo que yo decía, que no sé si se cortó en ese momento o antes o después, lo que yo decía, que la libertad no es el salir a decir cualquier cosa en cualquier lado o hacer algo raro. La libertad es no estar apegado a las circunstancias. Entonces, el eneagrama muestra
el símbolo en sí mismo muestra cómo explica de una manera muy clara cómo las personas estamos esclavas de estados y creemos ser dueños de los estados. Entonces, en la medida en que uno pueda estudiar cómo está esclavo de estos estados, verse esclavo de estos estados, después, si está interesado, también puede estudiar cómo liberarse de esto. Y en el eneagrama está expresado todo. Está expresada las leyes bajo las cuales estamos esclavos y también está expresada la forma de trabajar con esas leyes en pos de nuestra propia libertad. ¿De qué? Bueno, de esas leyes. ¿Por qué? Porque cuando uno las empieza a estudiar, se empieza a dar cuenta que todo es muy matemático, que los estados emocionales dependen de esto, que lo que pasa por nuestra mente depende de esto. Entonces, uno empieza a darse cuenta que muy dueño de su vida no es. Y en la medida en que lo investigas, eh, por un lado te genera mucho alivio poder darte cuenta que hay una manera de reconocer tus mecanicidades, tus automatismos y tu esclavitud, y también que hay una manera de liberarse de todo esto. Y en el enneagrama está simbolizado, digamos, así te lo dije como muy por encima, todo este proceso. O sea que si yo, a ver si entendí, si yo me quiero liberar de determinado estado emocional, con determinada danza o determinados movimientos, lo puedo gestionar, lo puedo cambiar. Sin No, necesidad de... no, para nada, no. Por un lado está lo que se baila del enneagrama y por otro lado es la comprensión del símbolo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bailar el enneagrama es algo que justamente el mensaje, porque vos lo que te pasa como cualquier occidental es que querés entenderlo con la cabeza. Y las danzas cuando se bailan, la cabeza para lo único que sirve es para poder seguir al que tenés adelante, porque las danzas son complejas. Pero la cabeza no tiene participación, no puede interpretar nada, porque no están hechos para la mente. Entonces, lo que yo te explicaba era el estudio del enneagrama como símbolo, que en el cuarto camino es una herramienta de estudio importante. Y te decía, para liberarnos de todas estas esclavitudes, que primero hay que reconocerlas, no es tan sencillo, o sea, lleva años, cada uno de estos procesos lleva muchos años. Y esos años se pueden sostener solamente cuando uno tiene un gran interés, un interés muy sincero y un deseo muy férreo de esto que tenía Gurdjieff, un deseo muy férreo de liberarse de uno mismo. Ahora, cuando nosotros bailamos en el diagrama, no pasa esta especulación que si bailo esta danza, paso esto otro, no pasa nada de lo que tu mente quiera especular, nada. Vos bailás y no tenés idea de nada, sencillamente bailás. Por alguna misteriosa razón, así como a mí me ha pasado, le pasa a mucha gente, nos cautivan las danzas de una manera muy especial, o sea, nos cautivan tanto que las bailamos, aunque no podamos entenderlas, las seguimos bailando, no las dejaríamos de bailar nunca, y sentimos algo que va sucediendo, pero no lo podemos explicar con palabras, ni queremos. Pero se siente para mejor, me refiero a que cambia como el estado anímico, hace El sentir bien. estado cambia, claro, lo que pasa es que pensar que un trabajo interior es un trabajo orgánico, un trabajo interior requiere de todo lo que está en uno. Entonces, tampoco, o sea, yo bailo una danza y entro en un estado más, entre comillas, no sé, sereno. Pero tu mente sigue estando como siempre, por lo cual es como un masaje. Vos te haces un masaje, te relajás y a las 2 horas estás igual que antes. Porque toca la periferia, no toca la causa. La danza toca la causa, pero uno no lo puede manipular, entonces ni se entera. Por alguna, como te decía, alguna misteriosa razón, uno lo sigue haciendo y sigue trabajando y cuentan muchas cosas que sienten, pero yo en general no digo nada. O sea, seguimos trabajando, no hago una interpretación de ese sentir. Algunos tienen más empatía con las danzas de Riches, otros tienen más empatía con las danzas enneagramáticas, otros tienen más empatía con las danzas devocionales, otros tienen más empatía con las danzas de mujeres. Eso probablemente sí sea de la personalidad de cada uno. ¿Y cuál Lo que sería pasa es que entonces? el sistema es un sistema complejo, no es tan sencillo que lo anímico, o sea, este sistema tiene un lenguaje propio también. Entonces, para que nosotras podamos hablar con precisión de este camino, también deberíamos como hablar con precisión del lenguaje que constituye este camino. O sea,
tiene un lenguaje donde vos podés reconocer ciertos tipos de apego con un nombre, otros tipos de apego con otros nombres, qué sé yo, eh, ciertas, o sea, cómo se trabaja sobre las tensiones físicas, sobre las tensiones emocionales, qué centro es más rápido que centro, o sea, si la mente es más rápida que el cuerpo, quiero decir, la interpretación de la vida, o sea, realmente es un sistema que no tiene grietas, entonces no es tan sencillo decir, bueno, sí, yo entonces esto, lo anímico, no es tan sencillo, porque el ser humano no es sencillo. Ujú. Entonces, así como ustedes hacen, tienen que ser, por un lado, bailar y por otro lado, los talleres. Por eso está dividido así un poco en lo que es el estudio para comprender y hacer la introspección, y aparte las danzas, por eso están puestos así los talleres en la escuela. Exactamente, sí, 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 que no son talleres, son clases de danzas todas las semanas y grupos de estudio todas las semanas. Y obviamente cuando vos bailás con todo el material que vas recibiendo en los grupos de estudio, tenés cierta información que trabajás en la danza, pero también en la danza tomás cierta información que después trabajás en tu vida. La idea cuando uno entra en un camino, y acá eso es lo que lo hace más difícil al no estar fuera de la vida, es que no es que nos encontramos una vez por semana y el resto de la semana estás en... no sé, la idea es aplicar en tu vida día a día todo esto que estás aprendiendo. Ujú. ¿Para Entonces la qué uno, transformación de una persona empieza a suceder justamente porque todo esto empieza a meterse adentro nuestro. para qué uno bailaría este tipo de danzas entonces? Sacando, si yo solamente quiero bailar la danza y no quiero estudiar las enseñanzas de Gurdjieff, del cuarto camino, no quiero eso. ¿Sirve? Igual Mira, solito bailar. para personas, o sea, yo no lo haría, pero nosotros tenemos una postura que es la apertura. Si una persona quiere tomar solo clases de danza, le resuenan las danzas y quiere bailar, puede hacerlo, no hay problema. Si una persona quiere estar en el grupo de estudio solamente, porque además nosotros solo estamos trabajando en forma remota, o sea que no nos estamos encontrando, así que eso también lo hace un poco más extraño y 2021 vamos a seguir así seguro todo el año. Entonces, eh, si le sirve o no le sirve, yo no voy a intervenir, porque eso es o sea, una vez yo escuché que escuché que decían que todos venimos por razones diferentes, pero todos hacemos lo mismo. Entonces, yo no me meto en la razón que trae otras personas, no intervengo, no emito un juicio, no los dejo fluir, digamos, lo que mueve a otro, si me lo quiere contar, lo escucho, pero lo que mueve a otro es lo que mueve a otro. Sí me parece que si una persona practica las danzas y no trabaja con el aspecto psicológico, queda algo trunco, pero qué sé yo, lo dejo. Y el que quiere trabajar con la parte intelectual, o sea, el área psicológica del trabajo y no practica las danzas también. Que ahora quiero saber un poco más de tu experiencia personal, que va a ser muy enriquecedora. Eh, vos qué encontraste ahí? ¿Qué puedes compartir que hayas encontrado que te haya ayudado, que te haya servido, que puedas transmitirle a los que sí están interesados? Yo lo que encuentro en el trabajo es mi salvación, pero no en el sentido, no sé, cristiano evangelista, sino que encuentro en el trabajo una forma de interpretar las circunstancias que no es la forma en que la interpretaría si la interpretaría de manera lineal. Entonces, poder ver en las circunstancias una prueba, no sé si, o sea, no sé, no, una prueba que trato, con la que trato de no apegarme, no identificarme, que no me controle. Entonces, para mí el trabajo es literalmente algo que me ha salvado la vida, porque si no me hubiera retirado a un monasterio seguramente, y, y yo tengo como esa herramienta a diario desde la cual puedo ver lo que la vida me pone de prueba de otra manera. ¿De qué manera? Una manera más desapegada. Y ese por lo menos es mi fin. Poder darme Trabajar el cuenta de la desapego. transitoriedad y no ser parte de eso.
El desapego entonces es lo que vos pudiste trabajar fuerte y te sirvió para No, eso. para, no, no. Que pude trabajar, no. Es una aspiración, es un deseo. Y tampoco te digo que es el único, te digo como que es son palabras nada más, ¿no? Que manifiestan un anhelo también, ¿no? Entonces, no es que yo trabajé el desapego, yo trabajo porque sé que la vida la puedo ver desde otro lugar, de un lugar distinto. Y ese lugar distinto es un lugar donde me doy cuenta de la transitoriedad de mi vida y, y me doy cuenta del sinsentido de las circunstancias y me doy cuenta que un día no voy a estar físicamente y me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, de todas esas cosas me doy cuenta en gran medida con la ayuda de este camino. Y, y creo que es una manera sagrada, como dice lo de las danzas, como se llaman las danzas, o como las llamamos, porque no se les decía así, creo que es una manera sagrada de hacer una reinterpretación de la vida. Por eso te dije al principio, para mí es la salvación. Perla, ¿qué tiene que ver con el sufismo? Porque una vez escuché eso, no lo entendí mucho, por eso te lo pregunto. ¿Qué tiene que ver Gurdjieff con el sufismo? Bueno, todo te lo tengo que decir muy por encima, porque es muy cortito y son temas muy complejos. Sí, sí, Gurdjieff toma de diferentes doctrinas y una de las doctrinas más importantes de las que toma información y conocimiento es el sufismo. O sea, por ejemplo, una gran cantidad de danzas fueron aprendidas en templos sufís. El eneagrama es un símbolo sufí. Y una gran parte de esta enseñanza, una gran parte, pero una gran parte muy grande de esta enseñanza está tomada del sufismo. Yo creo, alguna vez lo escuché, pero es algo que siento yo también, porque no lo he leído, que él trae a Occidente una enseñanza y necesita sacarla del contexto religioso para que no genere fricción en las personas. Entonces, creo que gran parte de lo que trae es el sufismo, le quita el componente religioso y lo transforma en algo más impersonal, pero en realidad sigue siendo lo mismo, solo que le quita palabras que lo cargarían de un significado religioso, pero igual lo tiene. sí, porque vienen de los árabes, ¿no? O sea, sí o sí tiene como esa connotación. Pero Sí. bueno, no se trata de religión, entonces, es solamente que él trae eso y le da como otra forma para que eso que vos decís, no se Sí se sienta como algo trata, religioso. sí se trata, pero lo cambia, lo modifica para que no genere reacción en las personas en Occidente. El occidental no suele ser religioso, no en el sentido más del que Gurdjieff habla de la religión. ¿En qué sentido hablaba él de la religión? Y ahí tendríamos que profundizar en sufismo, cristianismo esotérico, etcétera, que es otro tema. Pero, Ay, pero, por ejemplo, hay una frase en el cuarto camino, en este camino, que se llama recuerdo de sí. El recuerdo de sí, también para hacerlo sencillo y cortito, es un estado de presencia donde uno está no tomado por el tiempo, digamos, en una línea horizontal, ni por el futuro ni por el pasado, sino que está como cortado por una línea vertical, en un estado de presencia, donde además uno no está afectado por las circunstancias y es la aspiración de llegar a ese estado, el recuerdo de sí, es como una de las bases, uno de los pilares del cuarto camino. Y en el sufismo se habla del recuerdo de Dios. Entonces, a mí me parece, lo escuché y lo comparto, que para no generar esta reactividad en las personas ateas o no religiosas, quién sabe qué les podría mover internamente, lo que se llama recuerdo de Dios, en el cuarto camino lo llaman recuerdo de sí. claro, él le fue cambiando algunas palabras, que es lo mismo, porque de alguna manera si uno cree que uno es un poco parte de ese Dios, volvemos a lo mismo. Sí, Este, ¿querés contarnos un poquitito cómo están diagramadas las clases en la escuela? Un poco de información para la gente que quiera averiguar. Yo igual voy a dejar los links con las páginas, pero para que nos cuentes ves cómo es una clase de danza, si uno tiene que tener experiencia, si hay que leer algo antes, cómo no, son. por ahí está bueno preguntarse uno por qué lo haría, por qué entraría a un trabajo.
Pero si una persona siente una motivación interior de, eh, no sé si es desazón, pero una, una decepción de la vida, o se da cuenta que la vida que la vida que llevamos es una vida muy automática, donde dependemos mucho como, o sea, me corro, ¿no? Pero cuando el Buda dice que la base del sufrimiento es el deseo, ¿no? Entonces, eh, si una persona siente que quisiera salir un poquito de ahí, está dispuesta a un trabajo paciente y sistemático, podría acercarse a un grupo de Cuarto Camino. Nosotros dentro de esta escuela, en este momento, que hacemos todo a través de la plataforma Zoom, de manera online, y tenemos 2 clases de danzas semanales y tenemos tres grupos de estudios semanales. Los grupos de estudios sí tienen un horario y un día fijo, y las clases las vamos cambiando porque hay gente de muchos países con usos horarios diferentes. Entonces, una semana hay clase los viernes en un horario, y otra semana hay clase los sábados en otro horario, otra semana hay clase los domingos en otro horario. Y para ver lo que hacemos, bueno, pueden ver nuestro Instagram, que es Danzas de Gurdjieff, el Facebook de la escuela, Danzas de Gurdjieff, la web de la escuela, www.danzas-mediosagradas.com, o comunicarse conmigo por WhatsApp y bueno, yo trato de ayunar las preguntas que tengan. Bien. Entonces, no es necesario tener conocimientos previos. Yo puedo ir. No, no, no es necesario. Bien. ¿Querés compartir algo más que te haya dejado a vos eh, toda esta experiencia y que te va a seguir dejando? Porque vos seguís, por supuesto, sos la que Mira, el otro dirige día hoy. me hicieron una de las entrevistas de los chicos de TN, que son gente maravillosa, y Nicolás me preguntó qué le quería decir a la gente para estos tiempos raros que estamos viviendo. Y yo pensaba que, que busquemos estar más en el aquí y ahora, sin perder, ¿no? La relación, porque tampoco es cosa de volvernos locos, enloquecer y salir del contexto que nos toca, pero estar más lentos, más presentes, más sensibles, más amables. Y, y personalmente invitaría a las personas a estudiarse a sí mismas siempre y cuando esto les resuene. ¿Vos crees que se puede, a través de este cuarto camino, lograr esa presencia en la vorágine que uno vive del día a día, con todos estos miedos? Sí, miedo, no voy a decir Los, paranoia, miedos. los miedos justamente son una prueba. Urdes decía que si no hubiese pruebas habría que inventarlas, así que sí, claro que lo creo. Si no lo creyera, no estaría haciendo esto. Lo Bien. creo y lo vivo. Confío, lo compruebo. Si tuvieses que decirme alguna de las frases o de las enseñanzas de Gurdjieff que más te resonó, te resuena y que nos quieras regalar y compartir, ¿cuál se te viene? O capaz que varias, no sé, la que crees que a vos Sí. también personalmente te pudo haber marcado o te gustó. No, me acuerdo de una parte de la película Encuentros con hombres notables que le preguntan quién es serio y contesta yo, hombre, como yo, ser humano y nada más. Él, Yo, él hombre. se, él se definía así como un simple maestro de danza, ¿no? Leí por ahí que él decía Sí. que era esto, ¿no? Sí, él decía de sí mismo eso y al mismo tiempo era, o sea, parecía en apariencia era una persona muy arrogante, pero no, no lo era, seguramente era un gran sabio. Sí, O sea, seguramente no estoy diciendo pavadas, era un gran sabio. sí, sí. Parecía, es como que en el imaginario está una persona como muy rara, ¿no? Sí, igual Físicamente. cuando yo viajé a Medio Oriente hace 3 años y después volví a viajar tratando de seguir los caminos que él había hecho, eh, ahí se me cayó un poco todo eso, porque todos los hombres tienen un bigote muy parecido y se visten así, o sea que no era raro en Occidente. Pero Ah, hoy día viajas a un lugar de estos, a cualquier lugar de estos, no sé, Pakistán, India, Turquía, que es más occidental aún, bueno, la parte europea, la parte asiática no tanto, pero viajas a estos países y,
y se visten así, y tienen el mismo bigote, o sea, es como que uno acá lo siente como algo excéntrico, pero sencillamente era como era él, o sea, como era el lugar desde el cual él venía, y habrá decidido, ya sea por causar, andás a ver, por causar reacción de la gente, no lo sé, pero pero se mantuvo igual, pero si vos viajás, se visten exactamente como él lo ves, por ejemplo, en la tapa de su disco o el principio de la película de Encuentros, con hombres notables. Así se visten todos hoy. Mirá vos. Ahora que nombraste eso, si podés contarnos, ¿cuáles son esos caminos que vos dijiste que vos que fuiste a recorrer, los mismos caminos que él recorrió, que de los Eh, lugares? sí, bueno, estuve bastante tiempo en India, bastante tiempo en Turquía, en Pakistán, en Mongolia, en China y en Wow, Rusia. un montón. Qué Sí. diferentes estas culturas a la nuestra, ¿o no? Son muy Sí, distintas. diferentes y es lo que a mí me atrapa, ¿no? Ir a lugares que, que tienen un contenido muy intenso, muy fuerte, muy distinto y muy esotérico. Un gran respeto, ahí ves, por ejemplo, hay un gran respeto por la religión. Son países como con una religión fuerte. Sí. ¿Qué hay que decir, Indias? ¿La meditación se incorpora en el cuarto camino o no tiene mucho que Sí, ver? la meditación se incorpora, igual nosotros tenemos una postura muy abierta, quiero decir, utilizamos herramientas de otras tradiciones, ¿no? Entonces, la base del trabajo es el cuarto camino, pero utilizamos herramientas de otras tradiciones. Y, y la meditación es una herramienta fundamental que igual siempre se practica dentro de esta escuela, sí, de este sistema, y yo lo respeto mucho. Pero no Y se conozco hacen los en... Nos sentamos a meditar siempre antes de las reuniones, nos sentamos a meditar siempre antes y al finalizar las clases de las danzas, siempre. Y cuando tenemos los encuentros intensivos, que obviamente en este momento no estamos teniendo porque no nos vemos, tenemos 2, 3 horas de meditación diarias en los retiros que hacemos de 4 o 5 días, depende. Ah, eso te iba a decir porque vi fotos como que no estaban, eran como talleres, eran aparte esas fotos y veía un grupo de gente, sí, vi esas Sí, los fotos. retiros ahora están suspendidos, están suspendidos momentáneamente hasta que terminemos con esta etapa que nos está tocando vivir. Bien. ¿Y van a hacer algún taller, aparte de lo de la escuela, de lo que ya están los de los grupos de estudios y de las clases? No, ¿Hay algún taller programado? hicimos 2 este año, pero no creo que sigamos con talleres, porque tenemos mucha actividad con las clases y con las prácticas de las danzas, así que no está planeado hacer otro taller más. Hicimos 2, uno al principio de año, otro en julio. Eventualmente, tal vez hagamos uno en noviembre, porque teníamos un retiro programado que ya lo estamos, por si se llegaba a resolver todo esto, pero calculo que se va a cancelar ese retiro. Así que tal vez en noviembre hagamos un nuevo taller. No lo sé. En principio no está planificado. No está bien. ¿A dónde, dónde son los retiros? ¿Los hacen en el mismo lugar? ¿Tienen algún lugar especial? Los retiros los hacemos siempre en diferentes lugares, o en la provincia de Buenos Aires, en alguna casa de retiros, siempre son en el campo, pero también pueden ser en la montaña o en el mar, o sea, siempre podemos viajar a algún lado, depende lo que pinte. Pero Lo que, últimamente lo veníamos haciendo en el campo. qué lindo. Bueno, y como no hay que tener experiencia previa, uno puede hacer el retiro, ¿cierto? Cualquiera. Absolutamente, mucha gente empieza por los retiros y después se queda en la escuela o no. Buenísimo. Cuando pase, pregunto por las dudas para los que estamos lejos y que estamos escuchando. Cuando pase todo lo de la pandemia y todo esto, igual las clases van a seguir por Zoom o ahí se va a cortar todo y va a ser presencial. No, porque hay gente de todo el mundo y hay mucha gente, que era algo que no pasaba antes de la pandemia. Así que vamos a mantener 2 grupos de estudio online que ya están definidos, y vamos a mantener 2 clases semanales online, y además las presenciales. Pero lo vamos a seguir manteniendo porque, bueno, porque la gente de afuera
está muy comprometida con el trabajo y no la podemos dejar colgada tampoco. Así que sí va a seguir habiendo actividades por Zoom. Sí, sí, eso está buenísimo. Buenísimo que nos dejó todo este lío, nos dejó algo bueno que es que podemos tener acceso a estas cosas, porque si no, los que estamos lejos nos quedamos como afuera Sí, de muchas cosas lindas. sí, 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 vamos a seguir. Bueno, Perla, ¿querés compartir algo más, algo que por ahí yo no te haya preguntado y crea que es necesario que la gente sepa No, acerca de las danzas creo que me kurdes? preguntaste todo, creo que no te olvidaste de nada. Sí, no, es que, a ver, que no me quiero olvidar, o si alguien tiene alguna pregunta, claramente es muy complejo esto, como vos nos explicás, no podés empezar a explayarte y a hablar un montón de enneagrama, es complejo, más si uno no tiene lectura encima acerca de este tema. Pero bueno, trataste de darnos un pantallazo para que sepan Sí, de qué se trata, ¿sí? Y al que le interese puede googlear, puede preguntarles a ustedes, ¿sí? Como que está todo en bienvenida. Google. Sí, sí, Van y sí. buscan y profundizan. Perfecto. Si querés recomendar, si querés recomendar algún libro por el que es conveniente empezar a leer, por ejemplo, porque hay Los libros varios. más sencillos son Encuentros con hombres notables, que es un libro escrito por el señor Gurdjieff, Mm, y un libro escrito por Uspensky, que se llama Psicología de la posible evolución del hombre, porque el primero es algo más histórico y el segundo es más técnico. Entonces, para conocer un poco más cómo funciona el sistema y ver si sienten que, bueno, que leyendo esto dicen, ah, esto lo quiero investigar porque me doy cuenta que esto me pasa, por ejemplo. ujú. Upesky era el discípulo de Burger, ¿no? Era uno de los tantos, no era el único. No, no, sí, como el más No, conocido, o el que claro, es el más siguió. conocido, sí. Sí, 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 es el más popular, digamos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé, hay gente ahí en el chat, si quiere preguntarle algo a Perla, pueden preguntar, hablen ahora o callen. Y si no, bueno, a investigar, al que le resuena, investiga, pregunta. Yo estuve en un taller y me quedé muy enganchada, me pareció muy, es como, no es raro la palabra, es como que gusta y no sabes qué te atrapa. Es como que me quedé con esa sensación, como que te Bueno, enamora eso y que te te decía quedas. yo, que la mente no sabe qué, no sabe ni cómo explicarlo. Sí, exactamente es eso. Vos querés hacerlo. Yo me quedé con ganas y probablemente me enganche ahora también en los talleres. Y no entendés, porque encima era difícil coordinar los movimientos. Es como que tenés que tener toda la atención ahí si querés copiar los movimientos. A mí al menos me resultó así, como Es es que son difícil. difíciles, son muy difíciles. Y tienen un Sí. objetivo, ¿no? En su dificultad, tienen una razón de ser, un sentido. Eso es como que te trae también al aquí a la hora, porque como con la Te trae respiración a la uno aquí se... a la hora y también le quita peso al diálogo en la mente, porque no puede estar pensando lo que va a hacer más tarde, porque no puede pensar en lo que va a hacer más tarde y seguir con las posturas de las danzas. Entonces es o una cosa o la otra, las dos juntas no pueden andar. Sí, 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 eso. Sí, sin lugar a dudas. Es como que tenés que tener toda la atención ahí para coordinar eso. Pensaste en otra cosa, te perdiste. Y es un buen Exactamente. recurso para hacerse presente también. Así que sí, Totalmente, no, sí, sí. está buenísimo. Me encanta y bueno, nada. Bueno, Perla, muchísimas Bueno, gracias gracias por por haber estado. recibirme. Que estés muy bien, que te Gracias. recuperes y gracias Sí, en sí. serio, ¿eh? Y voy a dejar los Bueno, links acá abajito para que les sea fácil encontrar cualquier cosa y se comunican con Perla o con los chicos de la escuela que les van a estar contestando cualquier duda, ¿sí? sí. Bueno, muchísimas gracias a vos. No, por favor, un besito. Chao, gracias a los que Chao. estuvieron conectados. Buenas Chao. noches, chao, chao.